bendiga. Bendiga. Bienvenidos una vez más a esta noche de tiempo de conexión, a mitad de semana, ¿verdad? Muy necesaria conectarnos con la palabra del Señor a mitad de semana para ese boost que necesitamos. Permítanme orar al Señor antes de que, mientras otros se van conectando por allí, ¿verdad? Y los que se van a conectar más adelante, en el nombre del Señor. Amén. Padre, te adoramos y te bendecimos a ti, Señor. Gracias por este tiempo glorioso, Padre, que separamos, Señor, con toda intención, Señor, para hacer un alto en nuestros quehaceres diarios, en nuestra cotidianidad, Señor, y profundizar cada día más en tu palabra, Señor. Esta que nos da vida, esta que nos guía, esta que nos da luz, oh Dios, esta que nos vitaliza, Padre eterno. Gracias por los nutrientes que tú das a través de ella, Padre. Gracias por guiarnos y hacer todo lo posible, Señor, porque nosotros podamos aprender cada día más de ella, de modo tal que podamos emularte a ti, Señor, en tu carácter, oh Dios. Mira a estos mis hermanos que están conectados, Señor, y a otros, Señor, que se van a conectar más adelante, oh Dios del cielo, bendíceles, guárdales en todos sus caminos, y cumple tu promesa en cada uno de ellos, Señor, tu propósito eterno, Dios del cielo. Que esta tu palabra, Padre, rinda fruto a ciento por uno en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Bueno, como ustedes saben, hemos estado todo este mes de septiembre hablando sobre la Biblia. Este es el mes de la Biblia, así que hemos estado hablando sobre la Biblia. Primera semana estuvimos hablando de cómo la Biblia ha sido inspirada por Dios. La segunda serie, la segunda parte de la Biblia, Yaeli nos estuvo hablando cómo se formó el Antiguo Testamento y cuáles son las diferencias entre la Biblia hebrea, la Biblia católica y la Biblia protestante. Y hoy vamos a estar hablando en esta tercera parte sobre cómo es que se forma el Nuevo Testamento. Así que quiero decirles que hemos estado arduamente leyendo para poderles hablar. Así que más allá de ser un estudio bíblico reflexivo, es más o menos como si usted se transportara hoy al salón de la Universidad Teológica y estuviese cogiendo clase conmigo, porque no está cogiendo clase con un doctorado, sino con alguien que ha leído, ¿verdad? Y que va a tratar de extraer el conocimiento que ha recibido para que usted lo pueda recibir y entender de la misma manera que yo lo he podido entender. Así que, mira, los objetivos de este estudio tienen que ver con comprender la parte de la formación del Nuevo Testamento. Así que aquí vamos a estar discutiendo el contenido del Nuevo Testamento y sus contextos en el Nuevo Testamento. ¿Qué contexto? Pues vamos a estar hablando sobre el contexto literario, que se componen de los libros, de que se componen, y el contexto histórico, cómo es que se fue desarrollando y qué eventos se iban dando al mismo transcurso en que se iban escribiendo o se iban hablando y dialogando sobre los sucesos de la historia de Jesús. Así que a mí me parece bien particular que estemos hablando sobre lo que es el Nuevo Testamento y quisiera darle como una pequeña introducción básica sobre que la Biblia está compuesta por dos colecciones de libros. Esto significa que son muchos libros, son 66 libros sin incluir los deuterocanónicos. Entonces estaríamos hablando de muchos más libros. Pero nuestra Biblia protestante son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Así que hoy vamos a estar hablando sobre estos 27 libros. La iglesia necesitaba contar una historia de Jesús, tener reglas éticas claras, definir su contenido de Dios y de la vida, y estas necesidades de la vida diaria de las comunidades de fe culminaron con el proceso de reunir y de recopilar y canonizar estos 27 libros. ¿Por qué? Bueno, definitivamente en aquella época había muchos libros, se comentaban, ellos usaban el libro de la Biblia hebrea, lo que es el Antiguo Testamento, y muchos de ellos se fueron desarrollando y todo lo que se hablaba dentro de las sinagogas y dentro
de esas reuniones que tenían, solamente eran cosas habladas, o sea, eran historias habladas, y no llegaban a haber recopilado información, sino hasta después de varios años de la muerte de Jesús. Y mientras iban desapareciendo los discípulos de Jesús y iban también desapareciendo quizás algunos de esos discípulos de los discípulos, se vio, exacto, a eso me refiero, cuando hablo de desapareciendo, algunos iban siendo, no muriendo, sino eran asesinados, muchos de ellos fueron ejecutados. A raíz de eso, pues se da la necesidad de comenzar a escribir la historia de Jesús, tener una buena información de la historia de Jesús. Y entonces de ahí es que se sale lo que son los evangelios, el Corpus Paulino, las cartas universales, el libro de Hebreo, las cartas pastorales, el Apocalipsis, que es lo que, ¿verdad?, compone el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es el Nuevo Testamento o qué es la palabra? Usted está hablando ahí, pastor, de canonizar y esas palabras de domingo. Pues mira, la palabra canon significa literalmente una vara de medir. Por eso se ha usado como una metáfora para conferir el sentido de regla, de un modelo y de un patrón. Y de ahí viene la idea de medir o la regla de fe. Medir la fe o la regla de fe o la regla de la vida. Y la palabra testamento, y este es bien importante, se refiere a la última voluntad de una persona en su lecho de muerte. Y eso es parte medular de nuestra vida hoy en día, porque cuando una persona va a fallecer, normalmente escribe un testamento, que es la última voluntad que esa persona antes de fallecer quiere. Ahora, desde el punto de vista de la iglesia ha interpretado la Biblia bajo el concepto del testamento como un lugar donde se discierne la voluntad de Dios. Así que la palabra, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, está discerniendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, esa palabra testamento, yo quiero que usted sepa que en el griego significa diateke, y se refiere al pacto que hace un superior con un subordinado. Y esto proviene de los lenguajes políticos de aquella época, que hablaba sobre los pactos entre los imperios y las colonias. Así que ese concepto y esa palabra que es utilizada nos da la idea de que Dios ha pactado con el ser humano, y el testamento señala las reglas de este pacto. Así que la fórmula del pacto en las tradiciones bíblicas señalan que Dios se compromete con ser nuestro Dios, y nosotros, como parte del pueblo de Dios, nos comprometemos a que Él sea nuestro Dios. Así que esto es más o menos la idea de lo que significa el Nuevo Testamento, que significa un nuevo pacto. Y el primero que utiliza este concepto es Pablo en la carta de Corintios. Así que durante este tiempo, como yo les decía antes, Jesús, sus discípulos y los primeros cristianos empezaron a desarrollar varias literaturas, y con el tiempo hubo la necesidad de recopilar la historia de Jesús para las demás generaciones. Así que para hacer esto se establecieron unas reglas, se establecieron unos cánones, unos criterios. Y el primer criterio, son tres criterios, ¿verdad?, que se desarrollaron. Yo quiero hablarle sobre estos tres. No significa que este sea el orden, pero sí es el orden del libro. Recuerden que estamos estudiando cómo se formó la Biblia, de Heriberto López. Muy bueno este libro. Así que yo creo que usted entienda que esta información, usted va a ver que yo voy a ir como que muy rápido y muy exageradamente rápido, pero yo quiero decirle que yo tuve que resumir hoy aproximadamente 8 o 9 capítulos de un libro, y que esto se desarrolla en una clase de quizás 10 clases de 2 horas. Así que esto es una compilación bien comprimida para que podamos discutirla hoy. Así que el primer criterio era que el libro fuese universal. Para que un libro entrara al canon de la Biblia, en este caso del Nuevo Testamento, tenía que ser
católico, pero no católico porque de la religión, sino católico como universal. ¿Qué significa esto? Bueno, que ese libro tenía que ser conforme a todos. Ese libro no solamente se leía en una sinagoga, sino que se tenía que leer en la sinagoga de diferentes países y de diferentes regiones para que se catalogara como parte de un canon. Si se leía en una área, pero en otras áreas no lo leían porque no creían que era importante, pues ese libro era descalificado como parte del canon. Es importante de las cartas de Pablo, ¿verdad? Que se circulan. Por eso es que se Exacto. consideran, ¿verdad? Como universales, porque se circulaban a través de la sinagoga. Siga, siga. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está la Si profesora. tienen dudas, pues yo sé que a veces se levantan dudas, pueden escribir en el chat, ¿verdad? Y no solamente las cartas. Por ejemplo, como hablaba Yari sobre los libros deuterocanónicos, también hay evangelios y habían cartas que iban a la par con los sucesos que estaban apareciendo. Por ejemplo, y eso yo lo voy a hablar un poquito más adelante, mientras Pablo sale y se va formando y comienza a predicar la palabra del Señor, por ahí hay otros documentos que están corriendo en la misma área con Pablo. Y esos escritos se van recopilando para poder ir creando los evangelios. Así que esos son los escritos, ¿verdad? Que tienen que ser uniformes, ¿no? Cógelo con calma porque... Dime, o sea que no necesariamente estos únicos 27 libros que están dentro del canon del Nuevo Testamento eran los únicos que tenían para evaluarlo. O sea, no, que hay había muchos libros. Ellos escribieron una, muchos, y by the way, no eran solamente 4 evangelios, habían muchos evangelios más, y se fueron, ¿verdad?, descartando por estos criterios que yo estoy utilizando aquí, que les estoy mencionando. El otro criterio era apostólico. ¿Qué significa esto? Bueno, que el libro o el escrito tenía que estar relacionado específicamente con los apóstoles o discípulos de los apóstoles. Si lo escribió otra persona que no estaba conectado, pues se requería que no era parte del canon como tal. Y otro elemento también era la ortodoxia. ¿Qué es la ortodoxia, pastor? ¿Con qué se escribe eso? ¿Con qué se come? Pues mira, la ortodoxia tenía que ver con esa ideología, ese pensamiento y que tenía que estar conectado a una doctrina correcta. Por ejemplo, hay libros que nos hablaba ya de él y que habían sido eliminados de la Biblia cristiana y pentecostal porque pentecostal no, protestante, porque se decía que evaluaban como algo honorable el suicidio. Y eso no iba a la par con los mensajes de Cristo o con la doctrina correcta en aquella época. De esa misma manera, aquí el mensaje tenía que ir cónsono con lo que predicaba Cristo y con lo que ellos estaban predicando como una doctrina correcta en ese momento. Si no estaba en esa doctrina, pues entonces ellos entendían que no era parte. Así que así estuvieron hasta eliminar y quedaron 27. Así que uno de los elementos importantes que vamos a estar hablando, estoy cambiando de un tema a otro, así que déjenme hacerle la conexión lógica. Uno de los temas que vamos a estar utilizando y hablando y discutiendo en la noche de hoy es el contexto literario. ¿Por qué? Porque como muchas cosas en un libro, en el libro de la Biblia es una recopilación de libros, y dentro de esos libros hay diferentes contextos literarios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento había historia, había narrativa, y adicional había libros poéticos y cánticos como eran los salmos. En el Nuevo Testamento pasa igual. Así que había un reconocimiento de comprender estos géneros literarios y dentro de esos géneros literarios habían varios. Uno era la biografía. Los evangelios cuentan la historia, la biografía de Jesús.
En ella, en esta biografía, se desarrollan lo que son las historias de Jesús, las historias de los milagros que realizó Jesús, las historias de pronunciación, los dichos de sabiduría de Jesús, las parábolas de Jesús, los dichos proféticos de Jesús, los diálogos de Jesús, las leyendas y otros subgéneros literarios van componiendo lo que son los evangelios, los evangelios, ¿verdad? En esa área. Y esto es importante, dármelo un poquito para atrás, perdóname. Esto es importante porque muchos de estos elementos que usted está viendo aquí se recopilan y se empiezan a desarrollar como parte de los evangelios. Pero estos son libros que estaban corriendo individualmente. Había un libro que hablaba de las historias de los milagros, que se fueron recopilando, igual que las historias de la pronunciación, los dichos de sabiduría, las parábolas eran otro libro, y juntos se fueron recreando hasta formar los evangelios desde la perspectiva, ¿verdad? Según los autores de aquella época. O sea, que los evangelistas, ¿verdad? Entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los evangelios que se contemplan en el Nuevo Testamento, tenían esta variedad de documentos en su mano en el momento de redactar su evangelio. No necesariamente, pero sí corrían en aquella época antes de que salieran los evangelios, de la misma manera que... Sí, no necesariamente tenían todos los escritos, no, todos los documentos, pero sí estaban en la época. Por ejemplo, cuando Pablo se está desarrollando, ya estos escritos es muy probable que estaban. Así que ellos van a la par, y es por eso que algunos de los historiadores y de los padres de la fe comienzan a desarrollar desde ese tema, de esos temas que estaban hablando. Por ejemplo, refiriéndome a lo que tú estás hablando, hay un documento que se llama el documento Q, que se sabe que es muy probable que Mateo y Lucas lo tenían, aunque no tenían, Lucas no tenía Mateo y Mateo no tenía Lucas, pero sí se sabe que ese documento sí lo tenían, y el documento Q se dicen que eran los dichos de Jesús. Eran dichos que se habían recopilado durante ese tiempo de lo que Jesús decía, y esos dichos se utilizaban en la sinagoga y en los lugares donde se predicaba la palabra de Jesús. También otro texto literario son las cartas. Cartas es otro documento literario, y de esas cartas del Nuevo Testamento, que son 27 libros, 21 son cartas o son discursos que parecen cartas, y 13 de ellas, 13 de esas 21 son esos documentos se la adjudican a Pablo o a sus discípulos, porque ese es otro elemento. Hay muchos, por ejemplo, los evangelios, se dice el evangelio según Marcos, el evangelio según Lucas, o según Mateo, o según Juan, porque es muy probable que ellos no escribieron, sino que fueron sus discípulos los que escribieron. Otro elemento importante, ¿verdad? Con estas cartas, 13 de las 21 se las adjudican a Pablo, y esto tienen unas estructuras particulares que tienen una introducción, tienen un cuerpo y tienen una conclusión, y las cartas del Nuevo Testamento nos permiten inferir los problemas, las crisis, las necesidades y los conflictos que habían en aquella época, a mediados del primer siglo y principios del segundo. Así que las cartas de Pablo atendían una necesidad que había, escuche bien, una necesidad que había en esa iglesia. No en todas las iglesias, no como algo elemental en todo el mundo eclesiástico de aquella época, sino en particular en una iglesia. O sea, Benigno, que hay asuntos que Pablo atiende en algunas comunidades que no necesariamente son asuntos universales, que no se contemplan como doctrina de salvación, ¿verdad? Y eso es importante saberlo porque así evitamos la mala interpretación y crearle o darle cargas al pueblo que no necesariamente deben de cargar. Es correcto, es correcto. Inclusive yo siempre he dicho, y es algo que de cada uno debemos de analizar. Yo estoy consciente de que cuando Pablo escribe estas cartas,
Ni siquiera sabía que estas cartas iban a ser, se iban a convertir en Biblia y se iban a convertir en canon, sino que Pablo está escribiendo, atendiendo una problemática que al evento de los años es una problemática que se va corriendo de iglesia en iglesia, y estas cartas son una herramienta para poder atender las mismas crisis que habían en la antigüedad y que hay hoy. Muy bien. El tercer tipo de literatura que se conforma en el Nuevo Testamento es el apostólico. Apocalíptico. Y el libro apocalíptico narra una experiencia visionaria, donde el vidente, dentro de un marco narrativo, cuenta una experiencia reveladora y trascendental sobre la salvación escatológica de la humanidad. Así que ese es el tercer concepto literario. Ahora, quiero pasar a un elemento muy importante que nosotros necesitamos entender. Para tú entender lo que está escribiendo estas personas, es necesario que nosotros conozcamos el trasfondo histórico. Y ese trasfondo histórico incluye lo que en este evento, ¿verdad? Lo que es el trasfondo cultural, las tradiciones y los sucesos que están pasando en la Biblia. Porque la Biblia está contando unos eventos cronológicos de unos sucesos que están pasando, particularmente con la vida de Jesús, pero tú y yo necesitamos saber qué cosas adicionales están pasando alrededor para que influyeran en el pensamiento de aquella época. Y yo me dediqué a la tarea de hacer una pequeña tabla. Este es el pastor que no sabe bregar mucho con PowerPoint, pero hice lo imposible de tratar de hablarle, ¿verdad? Y aquí se va a ver fechas. Sí, gracias. Como que se te olvidó por 5 segundos que estabas en un video. Bueno, el trasfondo histórico, ¿verdad? Con estos eventos, con el año aproximado de lo que se ve. Por ejemplo, Jesús nace en el 6º año antes de Cristo. Escúcheme bien. De lo que establece la historia. De lo que establece la historia, antes de Cristo. 2 años después, hasta el 20 después de Cristo, surgen varios emperadores de Roma y varios gobernantes de Judea. Y entre ellos está el emperador Tiberiano. Tiberius. Después del 20 después de Cristo al 30 después de Cristo está el gobernador Pilato en Judea. Y ahí mismo, y quiero resaltar algo que no lo dije ahí, pero lo estuve leyendo, dentro de ese tiempo también está surgiendo una opresión a los agricultores de aquella época. Y es ahí donde se levanta Juan el Bautista para defender y hacer justicia por ellos junto con Jesús. Y en el año 27 es crucificado Juan el Bautista, es decapitado, perdón, y crucificado Jesús en el año 28. Luego de esa crucifixión, están los discípulos llevando el mensaje, predicando en Jerusalén, y en el año del 30 al 50 viene el llamado de Pablo, a principios del 30. Y ahí es que se desarrolla el movimiento de Jesús por Palestina. Y a su vez comienzan a circular estas tradiciones orales de Jesús, que es la que estamos hablando ahorita. Empiezan a circular las historias de los milagros, la historia de la pasión, que es la crucifixión de Jesús. Empieza a circular los dichos sapiensales de Jesús, los dichos proféticos de Jesús, que eso es otro libro más que estaba circulando, las historias de pronunciamiento, las leyendas y las parábolas de Jesús. Se pasaron 20 y pico años después de la crucifixión de Jesús para que estas de las tradiciones comenzaran a circularse oralmente inicialmente. Exacto. Y es ahí donde todo eso va funcionando. Por eso es que hay gente que habla sobre que los evangelios se contradicen porque uno dice una cosa, otro dice otra. Imagínese usted, yo hablándole, ¿te acuerdas exactamente lo que pasó el año pasado? Y que me lo describas en orden lo que pasó. Usted probablemente va a cambiar fechas
de sitio, y posiblemente va a conseguirse un amigo que le va a decir, no, esto pasó primero, esto pasó después. Es lo mismo que pasa con los evangelios que están escribiendo 20 y pico años después. Igual que estos escritos que son tiempo después. De 50 a 70 se desarrollan las cartas de Pablo y las cartas desde la prisión que está haciendo Pablo y las cartas de Santiago, la carta de Santiago, las cartas pastorales, los evangelios de Marco, de Mateo y de Lucas, Hechos, se desarrolla también, que hay una división ahí, pero yo creo que ustedes sepan que Lucas y Hechos era un solo libro. Luego con el tiempo se divide, porque era muy largo. Las cartas de Pedro, los Hebreos y Judas se desarrollan desde el 50 hacia el 70. Ahora bien, en ese tiempo también se desarrolla que Nerón se convierte en emperador, Santiago es ejecutado, que es Santiago era el hermano de Jesús, Pablo y Pedro son ejecutados también en el 67, y ahí ocurre la guerra entre los judíos y los romanos entre el año 68 y 73. En el 70 fue destruida Jerusalén, y entre los 80 al 90 surgen los conflictos sobre identidad entre los fariseos y los judeocristianos, que eran aquellos que eran judíos que habían aceptado a Jesús. Empieza a haber una crisis, empieza a haber, ¿verdad? En el 90 es que expulsan a los cristianos, a los judeocristianos de la sinagoga, y a su vez se desarrolla el Evangelio de Juan, las cartas juaninas y el Apocalipsis. Que no necesariamente era el mismo autor. Y no es exacto, no necesariamente es el mismo autor de esas cartas. Ahora bien, habiendo dicho todo eso, me parece necesario resaltar. ¿Resumiendo cuántos años? Hemos resumido muchos años, aproximadamente más de 100 años, más de 100 años hemos resumido en el desarrollo de esta historia. Entonces se empieza a desarrollar los primeros cristianos. Y yo no voy a entrar en lo que se desarrolla el pensamiento cristiano, pero sí quiero tocar algunos puntos, porque recuerde, esto es un tema muy largo, y si en algún momento usted quisiera saber de esto, vaya a coger es decir, que vaya a coger la clase de teología de allá de pensamiento cristiano, que fue el que yo cogí. Unido, yo cogí uno, no cogí los dos. Pero este es parte de lo que está surgiendo. Y entonces los primeros cristianos comenzaron a contar la historia de Jesús. Que Dios enseña, ¿verdad?, que estos elementos pasan. ¿Por qué? Bueno, porque se están dando cuenta de que es necesario que no solamente se haga la historia desde la perspectiva oral, sino también que necesitan empezar a escribir y dejar documentado esta historia para las próximas generaciones. Así que los primeros cristianos comenzaron a contar las historias de Jesús y a escribir cartas y a coleccionar las anécdotas y los dichos de Jesús. Poco a poco estas historias y documentos escritos de la primera generación entre los cristianos se convirtieron en originarios, comenzaron de los cristianos, los primeros cristianos, obviamente, comenzaron a tener gran autoridad. ¿Cómo se da esto, pastor? Bueno, esto se da porque en aquella época se utilizaba, estos escritos no estaban. Estos escritos simplemente están circulando, y las predicaciones y las palabras que se utilizan son las del Antiguo Testamento. Por eso usted ve a un Jesús citando Isaías, utilizando y citando algunos textos deuterocanónicos ya del evangelio, de otros evangelios que no estaban conectados del evangelio, no, de los otros libros, los sapiensales, libros de sapiensales que se utilizaban en aquella época, y los ves citando a esos y hablando sobre esos libros porque era lo que estaba en aquella época. Citando a Jonás, citando a Job. Exacto, ellos van citando todas esas historias. Pero ¿qué pasa? Empiezan a tener autoridad cuando se dan cuenta de que hay escritos que están citando las parábolas de Jesús, están citando algunos dichos que Jesús está utilizando, y eso se está empezando a dar dentro de las sinagogas y dentro de las predicaciones que se estaban utilizando. Y es ahí
donde los libros comienzan a tener autoridad. No tenían autoridad hasta que empiezan a darse eso, esas dinámicas, y empiezan en Antioquía, empezaron en Jerusalén, y por ahí se fueron desarrollando hasta que en cada sitio donde se iba predicando la palabra, y en cada sinagoga que se iba desarrollando, o templo que se iba creando, o iglesia que se iba creando, perdón, de ahí era que se iba construyendo esa autoridad. Así que a finales del primer siglo y del segundo siglo se reconoce ampliamente la autoridad de las tradiciones acerca de Jesús, y van compartiendo lectura dentro de la sinagoga y en los escritos de los padres apostólicos. No voy a entrar en quiénes eran los padres apostólicos, porque eso me va a tardar 2 semanas para poder hablarles de eso. Bueno, en el segundo siglo comienzan a desaparecer aquellos que conocían a Jesús y a sus discípulos inmediatos, y comienza a haber una necesidad de establecer una colección de historias de Jesús, dado paso y esto dio paso a la canonización de los evangelios y del Nuevo Testamento. Así que la formación y la fijación del nuevo canon, del Nuevo Testamento, fue un proceso extenso que comenzó a finales del primer siglo y culminó hasta el cuarto siglo. Dentro de ese desarrollo, ¿verdad? De que entraban libros, salían libros, se iban discutiendo, los que estaban los iban criticando, los iban, ¿verdad?, cuestionando, hasta que entraban y fueron saliendo. Y durante las primeras décadas del cristianismo, los dichos y las anécdotas de Jesús eran cortadas por todos los discípulos y por todos los discípulos de estos. Era discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos. O sea, se iban formando y de ahí se iban desarrollando. Ahora bien, estos dichos y anécdotas se contaban en la vida de la comunidad, como nosotros lo usamos hoy en día. Iban usados en, ¿verdad?, las celebraciones litúrgicas, en actividades de enseñanza, en las predicaciones o en la defensa del propio cristianismo. Las ciencias bíblicas postulan que los cristianos originarios coleccionaron series de dichos de Jesús, como la fuente más común, que es la fuente Q, y que era conocida, ¿verdad?, como uno de estos dichos, de una recopilación de los dichos de Jesús, y que se cree que están injertadas en Mateo y en Lucas. Eso yo lo había dicho al principio, ¿verdad?, cuando Yadi me interrumpió, como uno dice. Y dentro de eso, lo más importante es que ese documento estaba circulando específicamente cuando estaba el ministerio de Pablo. Así que Pablo está predicando y utiliza también historias y contextos de esto mismo, porque eran cosas que iban pasando similarmente mientras Pablo predicaba. Mientras Pablo estaba llevando el mensaje, también este documento iba entrando en la sinagoga. Así que las parábolas de Jesús fueron narradas como historias de sabiduría por muchos de los discípulos. Así que cada vez que fueran a utilizar un comentario sapiensal o de historia de sabiduría, en ocasiones utilizaban estas parábolas para describir, ¿verdad?, lo sabio que era Jesús y cómo podíamos atender, ¿verdad?, esta conducta dentro de la iglesia y cómo podíamos aplicarla. Las cartas de Pablo son bien importantes dentro del canon, porque estas cartas estaban llenas de esperanza, estaban llenas de consolación, estaban llenas de dirección espiritual que viven en la memoria del pueblo creyente en aquella época, y hoy en esta época también las utilizamos mucho. Así que, ¿cómo dividiríamos las cartas de Pablo? Pues mira, las cartas de Pablo tienen varias fases. Estaban las cartas auténticas, que eran esas cartas que eran auténticas de Pablo porque hacen referencia dentro de la carta, o porque en Hechos se sabía que esa carta, que él estuvo allí, que él escribía esa carta durante ese tiempo. Estaban las cartas de sus discípulos, de los primeros discípulos, como lo fueron Éfeso, Colosenses y Segunda de Tesalonicenses, está adjudicada a sus discípulos. La tercera es las cartas canónicas de sus discípulos más tardíos, como son las cartas pastorales. Se cree que algunas de esas cartas pastorales fueron escritas por otras personas que eran discípulos de él. Y los documentos extracanónicos a nombre de Pablo. ¿Por qué a nombre de Pablo? Porque acuérdense que uno de los requisitos para entrar al canon era que tenía que estar
asociada al apostólico. Tenía una asociación apostólica que tenía que ser escrita. Entonces, en medio de esa interpretación, ellos reconocen, porque unas cartas no quieren entrar, no las permiten entrar a lo largo de los concilios que se iban andando, de estas reuniones, para poder aceptar los documentos, y dentro de ellos deciden incluirlo como evidencia de Pablo, porque estaba bien escrita, porque estaba dirigida por quizás por algún discípulo de él. Así que de ahí es que lo hacen, ¿verdad? Y un documento no paulino, que se sabe que es no paulino, pero que se le adjudicó a él para que entrara en el cabo, que ese fue Hebreo, el libro de Hebreo. ¿Por qué no paulino? Porque no hay, según la evidencia que se adjudica, que se va sacando de ahí, no se cree, no tiene la misma relación con Pablo, no es la manera de escribir de Pablo, la biografía. Tú estás loca que yo diga esto. Bueno, ok, muchos de los teólogos y de los que estudian esto se piensa que el libro de Hebreos quizás lo haya escrito una mujer, por la forma en que fue diseñado y la forma en que se fue escrito. Eso era lo que tú querías decir. Para que tú veas que tenía validez. Que la mujer tiene validez dentro del escrito, claro que sí. Ahora, también, al igual que existen las cartas de Pablo, dentro del canon también están las cartas universales o cartas católicas. Estas son 3 cartas que fueron adjudicadas, escuche bien, fueron adjudicadas a Juan. Una de ellas tenía el nombre de Santiago, otra tenía el nombre de Judas, y otras 2 estaban adjudicadas a Pedro, que era primera y segunda de Pedro. ¿Qué significa eso? Bueno, que posiblemente Juan escribió una carta, pero las otras no la escribió Juan, quizás la escribió alguno de sus discípulos. E igual con Pedro. Así que en la tradición de los manuscritos, desde finales del segundo siglo hasta el cuarto siglo, estas cartas aparecen como una colección junto al libro de los Hechos. Así que a mí me parece esto muy interesante. Y por último, quiero concluir, gloria sea el Señor, gracias a Dios, quiero concluir con que estas cartas de Juan, el libro de Hebreos y el libro de Apocalipsis fueron los libros que más tarde entraron acá. Así que se cree que entraron a finales del tercer siglo y a principios del cuarto siglo. ¿Qué significa esto? Pues mire, que la Biblia se compone de muchos libros, que la Biblia ha sido inspirada por Dios, pero a la misma vez hubieron muchos escritos que no entraron al canon por las razones que ellos decidieron tomar, porque fueron cuestionados. Y ahí estaba Clemente. Bueno, hubieron libros que señalaron algunos, que eso fue parte de la autoridad que se le fue dando a los evangelios y a las cartas de Pablo, porque fueron citados por los primeros padres apostólicos que van mencionando esas cartas y esos puntos que estaban ahí, como era la Didache, y otros elementos como era Clemente y otros apóstoles, padres apostólicos que se desarrollaron en aquella época, que fueron los que fueron discutiendo basado en los concilios, que era la reunión en donde ellos discutían algunos puntos que se iban dando, porque quiero resaltar que a la medida que estos escritos se van dando, también se está viendo una guerra dentro de, ¿verdad? Con los fariseos y los judaizantes, que son los judíos, ¿verdad? Los judíos y los judacristianos, los judaizantes y los judíos cristianos, que es ahí donde, ¿verdad? Empiezas a ver, si tú ves a Pablo luchando, porque en medio de esa dinámica, los judíos empiezan a cambiar todo lo que Pablo está enseñando y todo lo que los apóstoles están enseñando, y empiezan a crear, ¿verdad? Esa disyuntiva, y ahí se convierte esta discusión, y durante estos 400 años está esta lucha grande por querer, ¿verdad? Establecer, es ahí que son expulsados los judeocristianos, ¿verdad? Que eran los judíos que habían creído en Cristo,
son impulsados de las sinagogas y de ahí se empieza a crear, ¿verdad?, el conflicto. Ahí también está la persecución, donde Tito destruye el templo y se va dando toda esa dinámica que no se discutió al principio, porque creo que es mucho material como para discutirlo en una sola clase. Pero lo que sí les quiero resaltar es que la palabra del Señor, la escritura, es una escritura, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, que era, ¿verdad?, lo que hacía Jesús y estaba haciendo Pablo y hemos estado haciendo durante este tiempo. Si usted y yo utilizamos la palabra para no traer justicia, pues tenemos un problema, porque lo importante de la palabra y del estudio bíblico es que podamos darle justicia a la gente y justicia a la misma palabra que nos ha enseñado. Así que permítanme orar para terminar este estudio bíblico, casi clase de la universidad, del Instituto Teológico, mejor dicho, Instituto Teológico. Señor, te adoramos, te bendecimos, Dios, damos gracias, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza, por este desarrollo y conocimiento sobre cómo se formó el Nuevo Testamento, Señor. Los retos, los desafíos que tuvieron ellos en aquella época, Señor amado. Gracias porque esta gente, mi Dios amado, tuvo el valor de poder escribir y poder recopilar toda la información tuya, Señor, bibliográfica, todos los dichos tuyos, mi Dios amado, que se fue dando en aquella época, y sabemos que se quedaron muchos de esos dichos, porque si no, se hubiese tenido que recopilar una enciclopedia en vez de una Biblia, Señor amado. Gracias, Padre, porque en medio de nuestra historia tú estás plasmado a través de este libro, y este libro se ha plasmado en nuestro corazón, mi Dios amado, para seguir tu camino, para seguir, Padre amado, el rumbo que tú has determinado para nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre amado, por el valor de estas personas que hoy en día podemos sacar y podemos tener desde el celular o desde la misma Biblia escrita, mi Dios amado, para poder recordar, afirmar y ser instruidos y modificados, Padre amado, para hacer el bien y ser mejores seres humanos, Señor. Gracias damos en esta hora, Padre. Mira a aquellos que están pasando por alguna necesidad, alguna situación, glorifícate en sus vidas, Señor amado. Aquellos que están enfermos, mi Dios amado, glorifícate y sana a los enfermos, mi Dios amado, y que aquellos que están perdidos, Señor, sé tú su salvación. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén, amén. De digno cito, ¿verdad? El libro de Juan 21-25 dice, Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener los libros que se escribirían. Así que ciertamente, no solamente, ¿verdad? Está compilado la historia de Jesús en lo que sería el Nuevo Testamento, sino que hay otros muchos escritos, ¿verdad?, que no entraron al canon, pero que sí existen, ¿verdad?, que sí son establecidos como históricos. Y mayor aún, si todo se pusiera en letra, ¿verdad?, en puño y letra, no habría manual, no habría escrito, no habría canon que pudiera contener, ¿verdad?, la majestad del Dios al que tú y yo le servimos. Así que nada, con esto concluimos. Recuerden, déjenme compartir la promoción de este viernes. Tenemos la Movie Night, ¿verdad? Tenemos la cabaña proyectándonos en la cancha José Pupo Quiles desde las 7 de la noche. Allí, ¿verdad?, compartimos con la comunidad una película cristocéntrica. Esta película me fascina, ¿verdad? Vemos la función del Padre, la función del Hijo y la función del Espíritu Santo en la vida del creyente. Así que es de estas escenas espectaculares, de estas producciones espectaculares que de verdad que me fascinan, son de mis favoritas, así que no se la pierdan. Corre la voz, corre la voz, corre la voz. A las 7 de la noche voy a compartir la promoción en el chat, ¿verdad? Y por las redes para que puedan compartirla también con otros, ¿verdad? Y que puedan llegar allí. Recordemos que el domingo, Dios mediante, estamos en la iglesia Casa de Restauración, Barrio Botijas 1 en Orocovis, allí frente a la Barbería El Feo, cerca de la cancha José Pupo Quiles. Estamos a las 10 de la mañana con esta escuela bíblica para niños y para adultos. Inicialmente, ya en enero, con el favor del Señor, comenzamos clase para juveniles, ya mandamos a buscar un material espectacular para ellos, así que estamos muy emocionados, muy emocionados. Tenemos cosas
lindas y hermosas que están pasando en la casa, y todos los planes que Dios tiene para la comunidad, ¿verdad? Recuerde que este domingo tienen la clase hermana Margarita, Dios mediante, y dirige Michael. Michael dirige por ahí. Este sábado los pastores vamos a estar en Naila. Naila es un congreso de talleres dirigidos para líderes de jóvenes. Así que nosotros no nos desligamos de la juventud, siempre estuvimos ahí. Así que los pastores van a estar allí esperando, ¿verdad? Que próximamente tengamos líderes en la casa también para los jóvenes, y que podamos seguir desarrollando esta juventud hermosa del Señor. Amén. Algo que tiene que ver, ¿no? No, el campamento de damas. Este fin de semana también es retiro de damas, ¿verdad? Viernes, sábado y domingo. Los pastores no pueden estar allí, ¿verdad? Pero todo aquel que quiera es bien recibido en el nombre del Señor, el campamento de la iglesia de Dios. Campamento de la iglesia de Dios. Nada, ya para culminar, ¿verdad? Esperamos que pasen una rica noche, no dejen de orar los unos por los otros, ¿verdad? Recuerden que hay gloria que viene, y así como viene la gloria, viene la oposición, así que manténgase firme, orando los unos por los otros, de modo tal que el enemigo huya de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios le guarde, Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Bendiciones. Bye-bye.